Buenas tardes con todos. Esperemos que todos se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y colegas. Este evento es el número 1 de este año y queremos desearles, en nombre de EY y la Cámara de Comercio Suiza, un muy buen año, que nuevamente se activen las actividades y podamos empezar a trabajar y a generar ingresos para todos, para todas las empresas. Hoy tenemos el evento que vamos a compartir con nuestro socio premium Ernst & Young para tratar un tema financiero en la coyuntura, que es el cierre de los estados financieros 2020 en un entorno de la pandemia. Contaremos con los expositores de Antonio Benítez, socio líder de consultoría financiera y contabilidad, y Augusto de la Cruz, socio de consultoría financiera y contabilidad, quienes nos ayudarán a conocer los 5 aspectos sensibles de alto impacto a tomar en consideración para el cierre de información financiera anual del 2020. Queremos agradecer también a nuestros socios premium por su valioso y constante apoyo a las actividades de la Cámara de Comercio y a todos nuestros asociados que siempre se suman a nuestras iniciativas y nos acompañan. Muchas gracias a EY, a nuestros socios premium, a todos nuestros socios y a ustedes, Augusto y Antonio. Por favor, les cedo la palabra. Gracias. Gracias, Corine. Muchas gracias, Fiorina, también. Gracias por la presentación. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes con todos los participantes. Vamos a empezar el evento. Como bien comenta Corina, hoy día vamos a hablar acerca de los estados financieros en el cierre del año 2020. Vamos a ir por un overview de lo que requiere hablar de los estados financieros para luego entrar a los temas de detalle. Hay algo que es importante para empezar, ¿no? Cuando hablamos del proceso de cierre de estados financieros, tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser un proceso eficiente, tiene que ser un proceso rápido y asegurar la calidad de la información. Esta información financiera reflejada en los estados financieros que emiten y que reportan las empresas tiene que generar valor y tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la gerencia. En circunstancias como la que estamos viviendo, las gerencias de las empresas están tomando decisiones de inversión, desinversión, financiamiento, ingreso a nuevos negocios, eventualmente liquidar algunas unidades de negocio. También todo esto dentro de un contexto de pandemia exige contar con estados financieros de calidad. Entonces, adelante, por favor. Vamos a ir por la agenda rápidamente. Dentro de la agenda vamos a empezar con un overview de lo que está pasando actualmente en nuestra economía global y peruana y cómo eso impacta en los estados financieros. Para luego ir por las principales áreas impactadas. Aquí hay algo importante en el punto 2. Las áreas impactadas son muchas. Las áreas impactadas en el estado financiero son diversas. Va a depender mucho del giro del negocio, del tamaño que tenga la empresa, que también estuvo antes del, digamos, en el periodo pre-COVID, cuánto se ha afectado durante el COVID y cuál es el colchón financiero que tiene la empresa como para poder salir rápidamente cuando se logre la distribución de las vacunas en el país. Sin embargo, nosotros por fines de tiempo y a manera de hacerlo muy ejecutivo, solamente estamos hablando de 5 áreas principales de riesgo, que son las que consideramos aplican de manera más transversal al margen del tamaño y del giro que tenga la empresa. ¿Sí? Adelante, por favor. Yo voy a hacer el overview, voy a ir por las 2 principales áreas de riesgo para que luego Augusto complemente con las 3 áreas finales. Adelante, por favor. Pues bien, dentro de los datos que se pueden observar acá, estas 2 primeras láminas, esta y la que viene, son láminas relacionadas con un overview de la economía, tratar de entender dónde estamos y cómo eso afecta a la información financiera. Para empezar, pueden ver que en el año 2020, a nivel mundial y a nivel de nuestro país, a nivel Perú, se ha experimentado una desaceleración en el Producto Bruto Interno a nivel mundial de 4.9 y a nivel país de 11.5. Esas cifras son cifras del BCR.
Existen organismos e instituciones que tienen otras cifras, que pueden ser cifras un poquito más alentadoras, otras un poquito más, vamos a decir, que un poquito más complicadas que estas, ¿no? Sin embargo, lo que sí es claro es que todas las instituciones que están haciendo proyecciones económicas coinciden en que va a haber una recuperación y va a haber un crecimiento de la economía en el 2021 y con mayor, digamos, con mayor fuerza en el 2022. Pero esto sujeto ¿a qué? Esto sujeto a el reinicio de actividades, esto está sujeto a la rapidez con la que se haga la distribución de las vacunas. En nuestro caso, como país, nosotros tenemos en unos meses elecciones. Todo eso hace que a la fecha, porque estos son datos de diciembre 20, esto hace que a la fecha, ya estamos en febrero, estos datos se estén revisando a la baja. ¿Okay? Dentro de las proyecciones que se hicieron del 11.5 y a nivel mundial del 5.4, no se tenía en consideración el rebrote que tenemos del virus, no se tenía en consideración que otra vez en estos meses en el Perú íbamos a estar en una cuarentena. Entonces, todo esto que está haciendo que en estos momentos las empresas que están preparando información financiera y que mucho de la información que presentan está muy asociada a las expectativas de cómo esperan que se recupere la economía en los siguientes meses, tengan que ajustar a la baja estas proyecciones. ¿Okay? Otro dato, bueno, y para tratar de comentar en relación a nuestro país, nosotros hemos sido la economía que a nivel de Latinoamérica más se ha contraído. Países como Brasil, Chile, Colombia se han contraído en aproximadamente 5%, nosotros en 11%. Digamos, por encima de nosotros está Argentina, que tiene una contracción del PIB de aproximadamente 10%. Digamos, sí, nos ha impactado severamente y eso tiene que verse reflejado en los estados financieros. Otro dato importante es que a diciembre 20 se ha experimentado una caída en el índice de la Bolsa de Valores de Lima en 1.4. Es importante destacar acá. Hace algunos meses salió un estudio sobre las top 100 principales empresas que tenemos en el país, peruanas, y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, y dentro de la evaluación financiera que reportaban al 30 de septiembre del año 2020, comparándola contra el 30 de septiembre del año 2019, a nivel de los rubros más importantes, reflejaban estas empresas en promedio, estas 100 empresas en promedio, una caída en los ingresos de aproximadamente 23%, una caída en la utilidad en la última línea en aproximadamente 65%, y una disminución de la rentabilidad patrimonial de 7 que tenía en el año 2019 a 3%. Esto que genera que aquellas empresas que invierten, que tienen, vamos a decir, bonos o acciones de empresas que están supervisadas y que están reguladas por, digamos, que registran sus acciones, sus valores dentro de la Bolsa de Valores de Lima, tengan mucha volatilidad. Otro tema importante y del cual sí vamos a entrar en detalle hoy día es la fuerte apreciación que ha experimentado en ese periodo de pandemia el dólar con respecto al sol. ¿Okay? Hay una lámina, hay un tema, vamos a entrar ahí en detalle, solamente les comento se ha apreciado un 7%, lo cual ha afectado de manera significativa, en especial a aquellas empresas que tienen una posición fuerte, pasiva, neta, en moneda extranjera al cierre del año 20 o que la mantenían de manera estructural, porque están generando fuertes pérdidas. ¿Okay? Otro tema que es importante que pasa en la economía es que existen datos, ¿no?, de que nuestro sistema bancario, financiero, digamos, el nivel de los créditos y de las colocaciones que emiten los bancos y en las cuales las empresas están como, vamos a decir, como deudores, tiene un ratio de que aproximadamente el 30% de toda la cartera que se ha emitido en el sistema financiero peruano ha sido refinanciada o reprogramada. En las entidades financieras de menor tamaño, llámese una pyme o una entidad financiera que no sea un banco, el ratio es aproximadamente, en las cajas rurales o las cajas municipales, el ratio es aproximadamente 50%. Esto tiene un fuerte impacto contable, que se lo voy a comentar en la siguiente lámina, que tiene que ver con revisar si ese pasivo, esa deuda que se tiene con el banco o con la institución financiera, es una deuda que ha sufrido una baja y con lo cual hay que reconocer un nuevo pasivo, o si simplemente es una modificación. Pero algún tipo de evaluación se va a tener que hacer. ¿Okay? Temas importantes desde el punto de vista de las entidades regulatorias. La ESMA
que es la entidad europea que regula las empresas que registran sus valores en el mercado de valores europeo, así como la bolsa, así como la SEC, que es el regulador de la Bolsa de Valores de Nueva York, y la SMB, que es el regulador del mercado de las empresas reguladas del mercado de valores peruanos, ¿no? Para tratar de dirigir y de direccionar la evaluación contable y financiera de las empresas en el periodo de pandemia, emitieron una serie de resoluciones, emitieron una serie de pronunciamientos y guías, que básicamente se centraban en qué? Dirigir a las empresas en la evaluación del concepto empresa en marcha, del concepto de lo que es la práctica de evaluar la recuperabilidad de los activos de larga duración, evaluar el recupero de los activos financieros, evaluar las modificaciones a los contratos de arrendamiento bajo los alcances de la NIF 16 y en algunos casos hacer evaluaciones del control interno contable, inclusive, y también evaluaciones de la gestión de capital y la gestión de riesgos financieros. Ese es el contexto. Adelante, por favor. Sobre esto, ¿qué otro detalle, pero hablando ya a nivel de Perú y vinculando con el estado financiero? Acá hay unos datos importantes, ven aquí a la mano izquierda, unos datos importantes que se presentan de una encuesta que hizo el INEI a un grupo de 1000 empresas en Lima Metropolitana. Como pueden ver, la encuesta estaba dirigida al impacto de la pandemia durante la pandemia. Esto fue en septiembre del año 2020. Como pueden apreciar, 7.5, es decir, 76% indicó que había experimentado una disminución en la demanda. Solamente, digamos, cerca del 20% no la había experimentado o había experimentado un incremento en la demanda. 50% de paralización de la producción. Los dos datos inferiores son importantes. Ven, pérdida de capital de trabajo, el 45% de las empresas han experimentado un capital de trabajo, una disminución, una pérdida de capital de trabajo, y 50%, 52% de las empresas retrasan un poco las facturas. Ayer ha salido un dato en gestión con respecto a un estudio similar a 500 empresas peruanas, y este ratio de retraso en el cobro de facturas ha aumentado. Es decir, el 70%, ya no el 50%, el 70% de las empresas en el Perú ha visto afectado o ha visto un retraso en el cobro de las facturas. Inclusive ahora, dentro de estos aumentos en los plazos, están estimando hacer tratar de patear el pago de los proveedores hasta 120 días. ¿Todo eso en qué afecta? Todo eso afecta todos los riesgos que se tienen en los estados financieros. ¿De qué manera afecta? Una reducción en las ventas, una reducción en los márgenes, una reducción en la utilidad. Las compañías de todas maneras van a tener que hacer una evaluación del deterioro que puede existir de los activos de la operación, que son los activos de larga duración. Se tiene que hacer una evaluación rápidamente del potencial desmedro y la obsolescencia que puedan haber en los inventarios, ¿no? Y algo importante también, evaluar las pérdidas por incobrabilidad a nivel de lo que es la cuenta por cobrar comercial. De este tema vamos a entrar también en detalle. Pérdidas, se están experimentando pérdidas por diferencia en cambio, vamos a entrar en el detalle. Y se están experimentando también modificaciones de contratos de arrendamiento. Este tema también lo vamos a ver, este tema lo va a ver Augusto. 3 puntos finales. Evaluación de empresa en marcha. Acá hay algo importante. Este contexto exige a que todas las empresas tengan que hacer una documentación de que no están afectando el concepto de empresa en marcha. La empresa en marcha es un principio contable, es un principio básico para la preparación de la información financiera, para la preparación de los estados financieros. ¿Y qué es lo que exige este principio? Que la gerencia, al momento de preparar los estados financieros, siempre lo hace con una perspectiva para que los lectores de la información, entiendan que todo el view del negocio va a continuar por los siguientes años. La norma te pone un umbral que son 12 meses. Es decir, no se va a afectar la continuidad ni la viabilidad del negocio durante los siguientes 12 meses. Si las empresas están pensando tomar decisiones de tener que descontinuar el negocio o hay decisiones aprobadas para, paralizar operaciones, esto implica que las empresas tengan que cambiar las reglas contables para la presentación de la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que aquellas empresas que ya venían, vamos a decir, con márgenes bajos, operativamente mal, con temas de capital de trabajo, generando pérdidas recurrentes,
antes del periodo de pandemia, antes del periodo de COVID, lo que está pasando es que en ese contexto se han complicado mucho más. La situación de estas empresas se ha complicado mucho más y en algunos casos existen muchas empresas que están quebrando. Esas empresas deberían evaluar la continuidad del negocio y cambiar las reglas contables. Existe otro grupo importante de empresas que, como ven, se han afectado, pero que antes del periodo de la pandemia no venían mal, venían muy bien, venían con, digamos, con negocios bastante prósperos, venían cumpliendo el presupuesto, venían con los márgenes adecuados. Pero, sin embargo, en el contexto de la pandemia se han afectado. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Lo más probable es que estos negocios, cuando pase la pandemia, estamos hablando que se espera sea ya en el 2022 o que la economía empiece a generar un repunte en el segundo semestre de este año, esas empresas tendrían que hacer al cierre de diciembre del año 2020 una evaluación con respecto al principio de empresa en marcha, pero no cambiar la regla de presentación, pero sí una documentación que puede ser pues un memorando técnico contable o una discusión que puedan tener de la gerencia con los auditores. Pero algún tipo de evaluación se va a tener que hacer. El otro punto, la modificación de contratos de deuda, es el punto que les indiqué al inicio. Cerca de, como les digo, el 30% de los créditos que emiten los bancos, que generan los bancos, el sistema financiero con las empresas, el sistema financiero peruano, se han refinanciado o se han reprogramado. ¿Qué implica esto? La contraparte de estos créditos, la contraparte, son las empresas, que son las que tienen las deudas. Esas empresas van a tener que hacer una evaluación para poder concluir si esa modificación es realmente una modificación nada más de la deuda. Un refinanciamiento o una reprogramación es una modificación de la deuda, porque estamos cambiando los plazos, la tasa, la cuota de la deuda. Se está cambiando. Al hacer el cambio hay que hacer una evaluación para ver si es una modificación o si es una baja de la deuda. Si es una baja de la deuda, las reglas contables son distintas con respecto a la modificación. Si es una modificación, vamos a mantener la tasa de interés efectiva que se tenía antes de la modificación, vamos a agregar los términos nuevos del contrato, ¿ok? Y si hay algunos costos de nacimiento de la obligación financiera antes de la modificación y de la nueva, lo que van a ser costos financieros como los costos de estructuración de la deuda, de colocación, los costos relacionados con el nacimiento, lo que vamos a tener que hacer es tomar el nuevo plazo modificado y hacer un devengue, es decir, no se altera de manera significativa la contabilidad. Si es una baja de pasivos, aquí sí hay una alteración de la contabilidad y de la deuda, se va a tener que registrar la nueva deuda a valor razonable, y esa nueva a valor razonable con una nueva tasa de interés efectiva, y todo lo que teníamos en la contabilidad anterior, con la deuda y cualquier costo que veníamos devengando, todo se da de baja. Y aquí la diferencia entre la deuda anterior con respecto a la nueva deuda, esa diferencia, si es que el financiamiento, el refinanciamiento tiene una tasa de interés mayor, lo que va a pasar es que vamos a generar una pérdida. Y si el refinanciamiento tiene una tasa de interés que es menor, lo más probable es que generemos una ganancia. Pero esta evaluación se va a tener que hacer. Y el último punto que es importante es la evaluación de los intereses en suspenso, regla SBS, con respecto a los intereses de créditos deteriorados. Aquí esto es un punto que aplica a las entidades financieras, a los bancos, a aquellas entidades que tienen, vamos a decir, una doble contabilidad. Las empresas financieras en el Perú están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Para fines locales estatutarios siguen las reglas contables que establece la SBS. ¿Sí? Sin embargo, por cuestiones de la casa matriz, por cuestiones de preparar información financiera para los bancos, por cuestión de que algún accionista lo requiere, también algunas de estas entidades preparan estados financieros bajo NIF. ¿Okay? Entonces, la regla aquí es la NIF 9, que es la norma de instrumentos financieros. La SBS tiene una regla que es que cuando un crédito entra en situación de atraso, entra en situación de vencido o su riesgo de crédito es incrementado, la SBS lo que exige a las entidades financieras por una cuestión de prudencia es que se suspenda el reconocimiento del ingreso. No se calcula intereses, se suspende. Los intereses se calculan pero en cuentas de orden, ya no va a balance y no se afecta al resultado. Sin embargo, la NIF 9, que son las NIF, lo que requieren es que cuando un crédito se deteriora, a pesar que está deteriorado, digamos, se tome la colocación, se tome la provisión, sobre el efecto neto se siga calculando un deterioro. Entonces, es un tema que los bancos están evaluando ahora porque existe bajo NIF 9 un ingreso
que en ese contexto en el cual mucha de la cartera se ha deteriorado, mucha de la cartera ha vencido, tienen, digamos, un efecto en ingresos que se puede tomar y se puede registrar tomándolo de la contabilidad local. Acá hay un ajuste para NIF que no se tenía en la contabilidad local. Adelante, por favor. Ahora sí, vamos a entrar en algunos temas en detalle. Vamos a ir primero por lo que es el concepto de la moneda funcional y la diferencia en cambio. Adelante, por favor. No sé si podemos avanzar. Lo primero es que cuando hablamos de la diferencia en cambio, adelante, por favor, la otra. Ahí. Acá hay un concepto importante. ¿Por qué ponemos esto como primer punto? Porque la diferencia en cambio a las empresas peruanas este año les ha originado realmente, atrás por favor, una más atrás, les ha originado un problema real, han empezado a reconocer una serie de pérdidas financieras, ¿no? ¿Y por qué? Porque como pueden ver, el tipo de cambio se ha apreciado, el dólar con respecto al sol, el tipo de cambio estaba al cierre o a inicios antes del periodo de pandemia en 3.3 y ahora estamos en 3.6. Si nosotros tenemos una compañía peruana, tiene moneda funcional Nuevo Sol y tiene financiamientos o deuda en dólares, ¿no? Esa deuda, solamente por una cuestión de corrección monetaria, de actualizar el tipo de cambio, porque está en moneda extranjera, esta deuda va a pasar de tener, digamos, tomando un tipo de cambio base, 3.33, que era a finales del año 2019, pasar a tener una deuda de 3.6, obviamente tiene una pérdida por diferencia en cambio que está registrando en el estado de resultados. Algo que es importante acá destacar es que, por ejemplo, ven ese volumen que dice saldo neto de forward swaps, 665 millones en el 2019 con respecto a 2.732 en el 2020. Ese es el volumen a valores nominales de los derivados de moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha transado casi 4 veces más en el entorno, digamos, durante los meses de pandemia, derivados que coberturan el riesgo del tipo de cambio. Hay empresas sofisticadas que saben manejar estos productos y lo que han hecho durante la pandemia es empezar a coberturar estos, digamos, estas partidas que generan pérdida por diferencia en cambio. Pero en algunos de los casos la reacción ha sido media tardía, porque se ha hecho cuando ya se ha tenido el problema encima, porque la subida del tipo de cambio fue abrupta, ¿no? Entonces, otro tema importante es que los derivados, que son instrumentos financieros que sintéticamente nos ayudan a hacer coberturas de nuestro riesgo de tipo de cambio, son los forward de divisas, son los OEs de moneda o algunas funciones de moneda entre los instrumentos derivados más conocidos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos aquí que se van generando cuando hablamos del tipo de cambio? ¿No? Lo primero es que lo que está pasando es que muchas empresas están revisando su definición de moneda funcional. Porque en un contexto como esto, lo que están tratando de concluir es que eventualmente la moneda que tenían funcional no era el sol, sino más bien era el dólar, para no afectarse por el tipo de cambio. También tenemos un grupo de empresas que, a pesar de tener una fuerte exposición a riesgo de moneda, no tenían políticas ni estrategias para gestionar el riesgo de tipo de cambio. Una política, si tenemos una exposición fuerte al tipo de cambio, deberíamos tener una política. La política debería establecer cuál es la estrategia, qué instrumentos vamos a utilizar para hacer coberturas, cuáles son los instrumentos o riesgos que vamos a coberturar, cuáles son los plazos de los instrumentos, cómo vamos a medir la eficacia de la cobertura. Esto es algo que algunas empresas lo hacen muy bien, pero la mayoría no lo hace. Y ahora muchas de ellas lo están pagando, ¿no? Otro tema importante es que se hacen estrategias de coberturas contables con derivados no formalizados. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de una contabilidad de cobertura utilizando un derivado financiero, la NIF 9, que es la regla NIF, lo que nos dice es que tenemos que documentar la estrategia y documentar cuantitativamente que existe una compensación entre el derivado y la partida que estoy coberturando y que hay que documentar. Si no la documento, eso no es una contabilidad de cobertura. Muchas veces muchas compañías toman derivados, hacen la estrategia, pero no hacen una documentación formal de la misma. ¿Okay? Otro tema que surge, otro riesgo que surge es que existen valores razonables derivados mal estimados. Si tienen derivados
y están, digamos, coberturando un riesgo, el valor razonable que se tiene del derivado, que es el valor de liquidación, este valor de salida que se tiene del derivado, que no es lo mismo que su valor nominal, que se le acabo de decir, no es lo mismo, este valor de liquidación, ¿no? Tiene que ser testeado, tiene que ser validado, tiene que ser revisado por la compañía. La compañía no puede confiar solamente en la posición o el valor razonable que le mande el banco en un estado de cuenta. Eso es un error. Ese estado de cuenta podría tener un error. Y aquí el problema está que como son instrumentos de mediano y largo plazo, si empezamos a registrar un mal efecto, lo que hacemos es en la contabilidad empezar a arrastrarlo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Otro tema que ha pasado mucho durante la pandemia es que cuando arrancó la pandemia, muchas empresas, especialmente las que hacían coberturas de importaciones de sus compras, ya tenían derivados por liquidar en mayo, en junio, en julio, en agosto del año 2020. Al darse la paralización de la economía y esa paralización que seguramente muchas también han tenido operaciones por tener que definir qué pasaba esto, que muchas veces lo que ha pasado es que tengo el derivado tiene un objetivo, pero la partida que estoy coberturando de alguna manera ya no existe. El timing es distinto. Si el periodo es diferente, digamos, deja de cumplir el objetivo de cobertura. Eso es lo que pasa. Ha pasado mucho en el entorno de la pandemia. Entonces, ¿cómo se puede manejar todo esto? ¿Qué recomendaciones les damos? Para empezar, si una compañía tiene una exposición a la, digamos, a riesgo de moneda extranjera que es bastante fuerte, que es un riesgo significativo, tiene que contar con una estrategia y una política utilizando derivados o no para gestionar el riesgo tipo de cambio. Tiene que tener una formalidad contable, que es la documentación de la estrategia, que tiene que estar vinculada con una opinión o un análisis tributario. Porque si estos derivados nos están generando una pérdida y la compañía está tomando este escudo fiscal, ok, digamos, lo que va a pasar es que la autoridad tributaria, si no tiene ese sustento tributario, ese análisis contable de la estrategia, lo que va a hacer es pedir que la compañía tribute sobre esa pérdida. Así que mucho cuidado acá. Ya lo que está pasando ahora con nuestros clientes es que no solamente les preocupe la posición que tienen de derivados y de contabilidad de coberturas al cierre de diciembre 20 del 2020. Tienen que tomar en consideración que si tienen periodos 2019, 18, 17, donde tenían derivados y la documentación o el sustento era medio débil, y no han sido fiscalizados para fines tributarios, tengan mucho cuidado porque la autoridad tributaria puede revisar periodos fiscales que aún están abiertos. Entonces, este tema es un tema importante. Siempre hacer reperformance de valor razonable, hacer un entendimiento de un equipo independiente de las dinámicas contables y trabajar las divulgaciones adecuadas ahora que estamos preparando estados financieros con notas. Adelante, por favor. Dentro de las divulgaciones que usualmente suelen haber para fines de notas de estados financieros, una es la exposición que tiene que haber de los derivados, la otra es si estamos haciendo liquidaciones anticipadas, es decir, unwind, es decir, tengo el derivado, tengo la partida cubierta, pero voy a salir anticipadamente del derivado. Okay, entonces esto se tiene que divulgar en notas a los estados financieros. Eventualmente un tema relacionado a lo que dije, la moneda funcional. Vamos a revisar y cambiar la moneda funcional. Hay una serie de divulgaciones a los estados financieros tomando en cuenta también los restatements que hay que hacer de la información. Entonces, ahora que estamos preparando estados financieros con notas, si tenemos este producto, tenemos que tomar en cuenta una serie de divulgaciones. Algunas de estas lo tienen acá como un ejemplo. Vamos al siguiente punto, por favor. Ya me estoy pasando en mi tiempo. Vamos al otro punto, por favor. El otro punto es acerca de la evaluación de la pérdida por deterioro de los instrumentos financieros bajo el alcance de la NIS 9. En otras palabras, el deterioro, la pérdida, deterioro es pérdida de activos financieros. De activos financieros son, digamos, todas las partidas que tenemos que tienen un componente financiero y un componente de riesgo, como las cuentas por cobrar, los depósitos en bancos, algún bono que estemos, en el cual estemos invirtiendo, algunas acciones, pero aquí nos vamos a centrar solamente en las cuentas por cobrar comerciales, que es lo que todas las empresas tienen. Las cuentas por cobrar comerciales, que tienen un plazo muy corto, pueden tener un plazo de 30, 60, ahora en pandemia pues 120, 60, digamos, se ha dilatado el pago, tiene que ser evaluada bajo un concepto de pérdida esperada. Lo exige la NIS 9, lo exigen las IFRS. ¿Qué implica esto? Van a tener que hacer las compañías
por si no lo hacen, y si lo hacen, aquí algunos consejos, tienen que hacer una segmentación de los clientes y agruparlos en riesgo de crédito que sea homogéneo. Aquí lo más importante es que si tenemos un cliente que es significativo para la empresa y el cliente se está deteriorando, lo mejor es hacer una evaluación individual. No vayamos por el camino colectivo. El camino colectivo, aquellos que son muy similares, son pequeños y el riesgo de crédito es similar. Cuando tengo un cliente que se me está complicando, mejor lo separo para no contaminar a toda la cartera. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer matrices de transición, que ahora les voy a explicar cómo se puede hacer muy rápidamente. Y hay que tomar periodos de información que sean lo más cercanos al periodo de reporte. El periodo de reporte, en este contexto, es diciembre 2020. Tenemos que ver el comportamiento de nuestras cuentas por cobrar durante el año 2020, durante el año 2019, y ese ratio de pérdida que nos sale por la matriz de transición, multiplicarlo por nuestra posición anticuada del año o al 31 de diciembre del año 2020. ¿Okay? Entonces, inclusive hay que hacer una evaluación de los ratios que vamos a obtener en nuestra matriz de transición con respecto a la visión positiva o negativa que tengamos de ciertas variables de la economía, como por ejemplo el PBI. Y revisar las divulgaciones que exige el modelo. Por favor, ¿podríamos darle un clic a estos tres, a las tres imágenes que están en la parte derecha? Sí, por favor. Vamos con el clic. Aquí lo que van a poder apreciar es cómo hacer una matriz de transición. Si en caso alguno de ustedes lo tiene que hacer. Una matriz de transición, por ejemplo, vamos a tomar acá el periodo 2016. Y ven aquí arriba en la primera columna tomamos todos los meses. Todos los meses. Todos los meses lo que hacemos es ver la posición anticuada. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, ven el primer saldo que dice 80.980.687. Lo que se hace es ver una escalera, ver una migración, tratar de identificar cuánto de ese saldo no se cobra. Cuánto de ese saldo, que el 31 de enero es vigente, termina siendo, teniendo una antigüedad, ven aquí al 31 de diciembre, un año después, termina teniendo una morosidad mayor o un anticuamiento mayor a 360. Este modelo, este supuesto, asume que esos 6.128.000 que ven en la última fila forman parte de la cartera que nació de los 80.980.000 hace un año. Ese es el modelo. Aquí hacemos una transición y lo vamos a hacer para todos los puntos. Por eso que ven los colores. Adelante, por favor. Hasta acá, sencillo. Luego que, adelante, por favor. Luego que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es tomar estas posiciones que van en cascada y ponerlos de manera vertical, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente sacar el porcentaje, ¿sí? Sacar un porcentaje ahí. Es un porcentaje de cómo va migrando, cómo se va cayendo, es decir, cuánto no cobramos. Y por cada punto, por cada mes, ven al lado izquierdo, ¿no? Los meses, lo hemos seleccionado de colores para que se entienda. Lo que hacemos es, por ejemplo, hacemos un promedio. Día 151 al día 186 puntos y sacamos un promedio. Adelante, por favor, que nos da 55.35 y lo dividimos entre los puntos. Nos da 9.22. Miren la última columna, lo que dice migración promedio. Adelante, por favor. Ven ahí 7.57, con eso vamos a trabajar. Con eso vamos a trabajar. Esa migración promedio que vieron es lo que está en la primera línea, 191.15, 7.57. Y lo que vamos a hacer con el 7.57 lo vamos a dividir entre esa migración. El 7.57 es nuestro ratio de pérdida y lo vamos a dividir entre la migración. Para multiplicarlo, y lo que vamos a hacer que es, obtenemos una tasa de pérdida incurrida. Esa tasa de pérdida incurrida es el ratio de pérdida. Eso lo vamos a multiplicar contra la posición que tengamos de nuestras cuentas por cobrar segmentada, lo más recomendable es segmentada, para fines de determinar el ratio de pérdida. Aquí lo que no está es cómo se hace la evaluación prospectiva, este criterio estadístico para tratar de correlacionar, que es el criterio forward looking. Adelante, por favor. Adelante. No olvidar adelante, por favor. No olvidar las divulgaciones que ahora son requeridas, son exigidas. Estamos preparando estados financieros con notas. ¿Ok?
Algo importante, estas son las divulgaciones, ya eso es algo que ustedes lo van a tener, ya me estoy pasando el tiempo. Solamente lo que les quería decir es no olvidar que este modelo sirve cuando es una evaluación colectiva. Si es una evaluación individual y tomamos al cliente, hay que hacer una evaluación de su estado financiero. Hay que hacer una evaluación de su apalancamiento, cuáles son sus utilidades, sus márgenes, su capital de trabajo, ver cómo va el negocio. Todo eso se tiene que hacer en el momento de tener que hacer una evaluación de la misma vez. Augusto, adelante, por favor. Vamos con el siguiente punto. Ok, gracias, Antonio. Antes de continuar, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Antes de continuar, comentarles que si tienen alguna pregunta en el chat para poder hacer las preguntas, con todo gusto las vamos a atender. A ver, la parte que vamos a conversar ahora es todo lo que tiene que ver con el deterioro de los activos no financieros. Antonio ha explicado de manera detallada y en verdad de manera bien concisa cuáles son las principales expectativas respecto a los estimados, principalmente en activos financieros. Y ahora vamos a tratar qué cosa es lo que nos piden las IFRS de cara a las divulgaciones que estamos obligados a emitir en nuestros estados financieros al cierre del 2020. Lo primero es conocer, ya Antonio dio un contexto de manera general, qué cosa es lo que está sucediendo actualmente con la reactivación económica, ¿no? Ahorita hemos entrado nuevamente en una, entre comillas, cuarentena, lógicamente no es igual a la del año anterior, pero si nos remitimos a lo que sucedió al cierre de diciembre, un 75.5% de empresas se mantenían operativas, quiere decir que el resto no estaban operando, y de ese porcentaje, solamente un 13% se mantuvieron con su nivel de ventas, 11.7% no tenían ventas, un 67% disminuyeron considerablemente su nivel de ventas y solamente un 7.2% incrementaron por temas relacionados a la coyuntura donde tuvieron la población en general, el consumidor, la demanda, se incrementaron el consumo de algunos productos. Entonces, cuando la norma pide la evaluación de los activos de larga duración, lo que quiere es que se pueda, todas las inversiones que han hecho las empresas puedan ser recuperadas. Y acá es importante mencionar que la compra de un activo fijo es una inversión en un activo a largo plazo. La compra de una subsidiaria es una inversión en activos operativos que las tiene otra empresa. La compra, si lo quieren ver, de una marca o de cualquier intangible, también son inversiones porque se está desembolsando dinero o se está adquiriendo financiamiento para poder tener activos que me generen beneficios y me genere flujo de efectivo en el largo plazo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros, o lo que la norma exige? Lo que exige es que todas las empresas se aseguren que al cierre de cada año esa inversión sea recuperable. ¿Y qué significa que sea recuperable? Es decir, que todos los beneficios, todos los flujos de efectivo que van a venir, si son activos fijos, lo que van a producir las maquinarias, si es la compra de una empresa, lo que va a producir la empresa adquirida, o si es, no sé, pues, la compra de una marca, lo que va a generar como royalty esa marca, va a ser recuperada en el futuro. Y para eso te pide la norma que se efectúe un test para ver si ese dinero que yo invertí, esa inversión que yo tengo, esos activos de largo plazo, van a ser o no van a ser recuperables. Pero antes de pasar en automático al test, la norma te dice que primero evalúes si realmente hay indicadores para yo realizar el test. Es decir, no es que yo llegue el cierre de año y de frente proyecto flujos para ver si esos flujos, que la norma le llama, esos flujos de contado, que la norma le llama recuperable, es mayor o no que mi valor en libros y estar frente a un posible deterioro. No es así. Lo primero que me pide la norma es que identifique si existen factores que me lleven a mí a concluir que puedo enfrentar un posible deterioro. Y una vez que yo defino eso, recién paso a efectuar el test de deterioro. Y estos indicadores, recuerden, esto lo establece la norma, pueden ser de dos tipos, externos, y el principal factor externo es lo que ha sucedido todo el año 2020, es decir, esa que la compañía no maneja. Puede ser el valor de la acción en el mercado, puede ser el cierre de operaciones que te dicta el gobierno,
ahí está puesto en la presentación como cambios significativos adversos, puede ser cambios en los financiamientos, en las tasas de financiamiento que otorga el mercado de dinero. Todos estos temas se evalúan como factores externos y ver si esos eventos que yo estoy enfrentando, que vienen totalmente de algo que yo no manejo, pueden resultar en que no vaya a generar la cantidad de flujo suficiente para poder recuperar todo lo que me costó en comprar ese activo. Y por el contrario, si veo adentro de la organización y, por ejemplo, el área de producción define cambiar el uso de ciertas maquinarias, ver si ese cambio de uso me va a generar o no el flujo suficiente para yo poder soportar que lo que invertí lo voy a recuperar. O puede ser que la actividad sea muy antiguo y necesite cambio y por lo tanto todo lo que me costó no pueda recuperarlo si no efectúo mayor inversión. Entonces, la combinación de factores externos e internos tiene que llevar a definir si yo estoy o no en la obligación, porque así me indica la norma, de efectuar el test de deterioro. Y acá me voy a detener un ratito porque eso es cuando yo estoy evaluando, como lo dije al inicio, todos mis activos de larga duración, es decir, las inversiones que pueda tener, ya sean asociadas, en negocios conjuntos, en subsidiarias, en activos fijos o en intangibles. Sin embargo, cuando yo efectué una combinación de negocios, es decir, cuando compré una subsidiaria, tomé el control de tu empresa, generalmente aparece el famoso goodwill o aparecen los intangibles de vida útil indefinida, como son las marcas o cualquier intangible que yo pueda decir que su vida útil no se puede determinar. Puede ser, por ejemplo, una licencia, una concesión que me otorga el Estado y que no tiene vencimiento, que también va a ser un intangible de vida útil indefinida. Acá sí la norma no le interesa si hay o no hay un indicador de deterioro. Te pide en automático que hagas la evaluación todos los años. Y ahí nosotros pasamos a la columna de la derecha, donde están los criterios que exigen las IFRS o las normas de presentación de información financiera respecto ya del test de deterioro. Entonces, la norma lo primero que me dice es obtén un valor recuperable y compáralo con el valor en libros. Una vez que yo efectúe esa comparación, voy a poder decir si estoy enfrentando o no un deterioro de mi inversión, es decir, que mis flujos futuros no son suficientes para recuperar lo que pagué. Y esto es muy sencillo, si yo pagué 100, ya pasaron 2 años, amorticé 20, mi valor en libros es 80, lanzo los flujos y me da que 70, el valor recuperable, entonces significa que yo tengo un deterioro de 10. Pero el valor recuperable tiene, entre comillas, cierta ventaja, porque yo puedo utilizar el mayor de dos importes. Recuerden que acá aparecen los conceptos de valor en uso y valor razonable. Y en el valor razonable solamente hay que tener cuidado que es el valor de mercado neto de los costos de disponer ese bien. Entonces, el mayor entre esos dos números es el que yo voy a definir que va a ser un valor recuperable y que voy a comparar con mi valor en libros. Ustedes me podrán decir cuál es la diferencia. Hay cierta diferencia que es importante conocerla, porque el valor en uso generalmente va enfocado a cuál es el flujo que va a generar el activo de larga duración en su condición actual y no se estima que vaya a ser renovado. Ese es el valor en uso. Es decir, le quedan 7 años a este activo, entonces ¿cuánto me va a generar en los 7 años que me queda, que le queda de vida útil? Y ver contra su valor en libros actual si eso me genera o no un deterioro. Mientras que el valor razonable menos los costos de ventas, lo que asume es que una vez que muere ese activo, yo voy a seguir generando flujos reemplazando ese activo. Pero eso que implica que mi flujo que yo proyecte, así como va a tener el flujo de ingresos, va a tener el flujo de inversión en la reposición del activo, que es importantísimo tomarlo en consideración. Pero mi valor recuperable, mi valor en libros generalmente va a ser menor que ese importe recuperable porque yo voy a aplicar generalmente en ese tipo de cálculos de valor razonable los conceptos de utilidad, es decir, el activo va a funcionar de por vida. Entonces, generalmente, un valor razonable va a ser calculado mediante flujos, va a ser mayor que el valor en uso. Pero no es una regla que sea 100%, o sea, que se aplique al 100%. Y siempre pongo el ejemplo yo
de los paneles solares. Las empresas que se encargan de generar energía solar, lo que tienen es paneles que pudieron haber comprado hace 5 o 6 años y que en ese momento les costó 100 y ahora reponerlo, es decir, comprar un panel totalmente nuevo les cuesta 35. Entonces, si ustedes evalúan, tienen un indicador externo que el valor de mercado de ese panel ha disminuido considerablemente. Y es muy probable que cuando yo quiero calcular un valor razonable, tengo que ir, si es que hay un precio de mercado, un precio de cotización, va a ser ese precio. Entonces yo voy a comparar estos 35 contra los 100 y automáticamente tengo un índice de deterioro. Pero cuando salgo a calcular mi valor en uso, y a mí me pueden haber dado a esta empresa de energía la concesión para que explote energía solar durante 25 años, cuando yo calculo el valor en uso, de repente ese valor en uso puede ser mayor que el valor razonable. Entonces, no es que la regla aplique siempre, que el valor razonable menos costo de ventas es mayor que el valor en uso. Es por lo general. Sin embargo, hay casos como el que acabo de ejemplificar, donde el valor en uso puede ser mayor al valor razonable. Sin embargo, la norma que me permite que yo utilice como valor recuperable el mayor de los dos para hacer mi test de impairment. ¿Cuáles son los supuestos relevantes o importantes que yo tengo que utilizar en los temas de evaluación del efectivo? Es, primero, ¿cómo voy a proyectar los flujos de efectivo futuros? ¿Cómo voy a efectuar esa proyección? Esta proyección la voy a efectuar, primero, teniendo un business plan, un plan de negocio. ¿Qué voy a hacer con ese plan de negocios? Con ese plan de negocios lo que yo tengo que ver en este momento de incertidumbre es cuál va a ser el cumplimiento, pero no de un plan que yo pueda haber diseñado en el 2020 cuando estaba en un momento de incertidumbre total, sino el plan que yo realicé en el año 2019 y cómo va a ser el cumplimiento que se va a dar a futuro. Porque pararnos ahora en el 2020, y es más, pararme ahora en enero o ya en el mes de febrero de 2021 y no saber qué va a pasar después de estas 2 semanas de nuevo que hemos llegado a inmovilización social completa, cuánto tiempo va a durar, es muy complicado. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es ver mi último plan de negocio cuando estaba en condiciones normales, qué porcentaje de cumplimiento voy a tener respecto de los años futuros. Lógicamente hay que determinar la tasa de descuento, la norma te obliga a que sea una tasa de mercado, y ver cuál es la unidad generadora de efectivo. Acá me voy a detener un ratito para explicar de manera muy detallada qué cosa es lo que pide la norma. La norma lo que te pide es que tú hagas la evaluación de impairment por unidades generadoras de efectivo. ¿Qué cosa significa esto? Que muchas veces no existe un activo individualmente hablando y que aislado de todos que me genere por sí solo cash. Por lo tanto, yo voy a decir que la unidad generadora es la combinación de todos los activos de larga duración. Esa es una opción, pero para poder decir eso tengo que hacer una evaluación y decir que no tengo ninguna combinación de activos que de manera independiente generen flujos. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la norma te pide que tú evalúes el deterioro o el impairment por unidades generadoras de efectivo, no como un total, no como a nivel empresa. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a evaluar yo? ¿Cuál es el flujo o el valor recuperable que genera cada unidad generadora de efectivo? Y acá voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo tengo en mis negocios o en mi negocio 2 unidades generadoras de efectivo. Cada una me costó 200. Ya se amortizó cada una por 50, tienen la misma vida útil, entonces el valor en libros es de 150 de cada una. Sin embargo, una genera flujos por 100 y la otra genera flujos por 500. Si yo hago mi test de impairment a nivel agregado, voy a tener que un valor en libros de 300 comparado contra 600, voy a concluir que no hay impairment. Sin embargo, la norma no pide eso. La norma lo que pide es que lo evalúe por unidad generadora. Entonces, no voy a tener impairment en la que genera como valor recuperable 500 comparado con 350, pero la que me genera 100 comparado con 350 sí voy a tener la necesidad de registrar un deterioro porque el flujo que genera esa unidad está por debajo del valor en libro, es decir, el valor recuperable está por debajo del valor en libro. Eso es importante poder definirlo. Y hay muchos criterios. Acá pongo, por ejemplo,
las industrias de farmacias que tienen, o los bancos que tienen agencias y que ahora tienen activado como derecho de uso, o sea, lo tienen como activo de larga duración, el, digamos, los arrendamientos que hacen, o las farmacias que tienen locales propios y que los tienen distribuidos por todo, puede ser en un solo país o en diversos países. ¿Cómo van a definir la unidad generadora? ¿Es cada tienda o van a definirla geográficamente o la van a definir regionalmente o la van a definir por tiempo de vida? Y a esos criterios son los que cada gerencia está en la obligación, o por lo menos los administradores de información financiera, están en la obligación de gestionar, definirlo como política contable y poder luego efectuar su test de impairment. Por favor, si podemos avanzar a la siguiente. Acá lo que se busca es simplemente mostrar que información pública en el sector hotelero en Estados Unidos, el sector de retail en Sudáfrica y el sector de minería en Perú, todos los sectores generalmente a nivel mundial, todos los juntas de accionistas, los directorios, gerencia general, lo primero que solicitó en el momento de que se activó pues la crisis financiera producto de la crisis de salud es cuál ha sido el impacto que ha generado activos de larga duración, es decir, si es que se va a poder recuperar las inversiones efectuadas. Entonces, estos sectores que nosotros estamos mostrando acá han tenido impacto, es decir, han registrado impairment. Incluso este es un resumen de información pública. ¿Cuál es lo particular? Que recuerden que cuando se registra un impairment en el goodwill, eso no se reversa nunca, o sea, ya se amortiza el goodwill, o los activos de larga duración. Sin embargo, los activos fijos que puedan haber caído en deterioro, y de repente pude haber registrado uno al cierre de septiembre o uno durante el año 2020, si en el año 2021 recupera, la norma me permite que yo reverse esa provisión, si es que los flujos en una evaluación posterior me dan, o sea, el valor recuperable es mayor al valor en libro. Cualquier provisión previa registrada se puede reversar. Dicho esto, respecto del tema del deterioro de activos de larga duración, vamos a pasar ahora a unos temas que se relacionan con eso y que tienen que ver con la depreciación relacionada a los activos fijos y cómo impacta esto en las empresas principalmente de manufactura respecto a la evaluación de capacidad normal de la norma de inventario. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido durante el año 2020? Con la depreciación, lo principal, y todos lo sabemos, es que la depreciación generalmente es lineal. Al tener una depreciación lineal, tengo un impacto automático durante el momento que yo estuve paralizado el año anterior y que tuve que seguir depreciando, registrando gasto en el estado financiero, pero que no estuve generando ingresos. ¿Qué cosa es lo que han hecho las empresas? Han evaluado dos temas. Primero, si la línea recta es el mejor método de depreciación. Y segundo, si la vida útil que se tenía definida era el mejor estimado que tenía la gerencia. El ejemplo muy sencillo es, yo tenía mi activo que moría en 2027, en diciembre de 2027, sin embargo, algunas empresas inclusive siguen paralizadas, esta paralización no les malogra el número de años, pero les puede alargar y decir, bueno, ahora lo voy a usar hasta el 2028, mi vida útil cambia. Por lo tanto, la depreciación que antes moría en 2027 ahora se alarga a 2028, entonces se amortigua en parte el efecto de la depreciación en el año 2020. Otras empresas cambiaron su política y fueron a depreciar por unidades producidas, lo cual en el momento que estaban paralizados, lógicamente no generaba depreciación. Ahora, todo este tema, ¿cómo se amarra con los criterios de capacidad normal para las empresas de manufactura? Es que al yo tener paralizada mi producción, tengo que evaluar si en el año 2020 estuve dentro de mis niveles normales de producción. Y si no estuve dentro de mis niveles normales de producción, poder definir si a los costos indirectos fijos, como es la depreciación, le debo asignar en su totalidad al costo del producto terminado, que es lo que va a quedar en el balance. Porque la norma lo que quiere evitar acá es que ese costo unitario se vea inflado por una ineficiencia o por una menor producción que lo que normalmente se está acostumbrado a producir. Entonces, estos dos criterios que ponen las normas y que
las empresas han evaluado durante el año 2020, si es que han tenido impacto, se tienen que divulgar. Y si avanzamos a la siguiente, ahí vemos algunos ejemplos. Podemos avanzar, por favor, a la siguiente diapositiva, de cómo en el sector real estate y en el sector minería se han estado utilizando pues todos los juicios relacionados a las estimaciones para poder amortiguar en parte todos los impactos relacionados a estos temas. Y como último punto, por favor, podemos avanzar, tenemos el tema de los arrendamientos. Y esto acá es importante mencionar que esto le aplica únicamente a los arrendatarios, ¿no? O sea, esto que sacó el ente emisor de las normas y que fue una solución práctica para aliviar, en verdad, para no dar dolor de cabeza a todos los administradores de información financiera, es que todas las renegociaciones que han habido respecto de la tarifa, las concesiones, las condonaciones o los cambios en los cronogramas, si es que se han dado en pandemia y no se han ido más allá del 2021, sean tratados como si fuese una renta variable. Para entenderlo mucho más sencillo, el ejemplo más práctico es, si yo tenía mi contrato inicial, apliqué la IFRS 16 y concluí en que tenía un activo por derecho de uso y un pasivo relacionado a esa adquisición de ese derecho de uso, lo que me dice esta solución práctica es que ni el activo ni el pasivo se tocan. Es decir, el cronograma que yo tenía para pagos, ya sea mensuales o trimestrales o semestrales, voy a seguir disminuyéndolo en la fecha en que me toque pagar. Sin embargo, ¿qué iba a suceder? Que si en este mes me tocaba pagar 100 soles y mi arrendador me dijo, ok, este mes te perdono 40, entonces me vas a pagar solamente 60, yo le voy a dar de baja a mi pasivo los 100 soles, pero de mi caja solamente va a salir 60. Por lo tanto, esos 40 van a ser o un menor gasto o un ingreso, si lo quieren ver, extraordinario, u otro ingreso, que lo voy a registrar en el estado de ganancias y pérdidas como si fuese una renta variable. Y en algunos contratos, lo que ha sucedido es que te han hecho ese tipo de condonaciones durante el año 2020, pero sin embargo en el 2021 tú tienes que devolver lo que pagaste de menos. Se va a tratar igual, o sea, va a seguir siendo un pago variable, es decir, si ahora, en lugar de seguir pagando los 100, voy a pagar 140 para devolver los 40 que me condonaron, entre comillas, el año anterior, yo voy a seguir reduciendo mi pasivo en 100 y esos 40 adicionales que salen de mi caja van a ser un mayor gasto. Entonces, si avanzamos a la siguiente, tenemos ejemplos de que ya esto se recoge en información pública que ha estado disponible el 30 de junio, tanto en el sector retail en Australia, en el sector de consumo masivo en Suiza, en real estate en Perú, donde ya se han divulgado temas relacionados a la aplicación de esta solución práctica respecto a los contratos de arrendamiento. Esto de acá es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Por favor, si tuviesen algunas preguntas que ya nos hayan hecho por medio del chat, nosotros la vamos a atender con todo gusto. Hola, buenas tardes con todos. Tenemos algunas preguntas. Tenemos la pregunta número 1 para Antonio Benítez. En cuanto a la apreciación del dólar versus el sol, ¿por qué estiman que sigue alta en Perú, mientras que en la mayoría de países de Latinoamérica está en franco deceso? Sí, en relación con nuestra región, como lo comentamos al inicio, nosotros hemos sido la economía que en Latinoamérica ha sido la más afectada. Hemos vivido una crisis sanitaria bastante fuerte, económica, que ha golpeado a muchas empresas y tenemos mucha incertidumbre política. A la fecha, el tipo de cambio se sigue manteniendo en esos niveles porque tenemos escenarios nuevos. Es la nueva cuarentena, tenemos la segunda ola que nos está llevando a seguir en cuarentena y tenemos las elecciones que vienen en los siguientes meses. Siempre que ocurren, digamos, siempre que existe mucha incertidumbre y este tipo de eventos, lo que hacen los inversionistas es tratar de refugiar sus inversiones en activos considerados de poco riesgo, como en este caso es el dólar. Dentro de las expectativas que se tienen es que el tipo de cambio sí vuelva a los niveles normales. Vamos a decir, se espera que cierre este 2021 en 3.3.
pero esta caída del dólar con respecto al sol se va a dar en el segundo semestre de este año, una vez que tengan claridad con respecto a ya no tengamos incertidumbre política, haya pasado lo peor del COVID, inclusive se tenga una estrategia más eficaz con respecto a la distribución de las vacunas. Nosotros somos el país que pareciera que a nivel económico y político, digamos, no ha hecho bien las cosas, ¿no? Y eso se nota en los indicadores que tenemos, en los niveles de desempleo, y todo eso se castiga y todo eso hace que se vea todavía, digamos, esa apreciación que tiene del dólar con respecto al sol. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, en este caso es para Augusto de la Cruz. Dice así, en el caso de que una marca se aprecie, o sea, que aumente su valor, ¿se aplicaría el valor razonable, ya que en lugar de depreciarse, aumenta su valor? Ok, normalmente los intangibles no se rigen por la política de valor razonable, quedan al costo. Lo que sí es, cuando yo adquiero una marca, lógicamente voy a pagar lo que es el valor razonable en el momento que lo adquiera. Si se aprecia, es decir, si sigue subiendo su valor, eso no se va a registrar nunca. Eso simplemente, el que se aprecie el valor de la marca sirve para demostrar que no tengo deterioro. Entonces, por ejemplo, si hoy día una empresa tiene en su contabilidad, que no es normal, pero imagínense que se lo compró un tercero, una marca registrada, está en 100, yo hoy día la quiero comprar, se valoriza, me la venden a 1000, yo hoy día voy a registrar en mi contabilidad una marca 1000. Si mañana vale 1500, eso solamente me va a servir para demostrar que mi marca no está deteriorada, mi tangible no está deteriorado. Pero no voy a poder registrar esos 500 adicionales. Eso simplemente es parte de mi test de impairment. Perfecto, muchas gracias. Esta también es para ti, Augusto. Preguntan, ¿por qué en minería no hay goodwill? A ver, eso no es del todo cierto. Hay goodwill en todas las industrias. Lo que sucede en minería es que muchas veces cuando se dan las combinaciones de negocios, y esto puede pasar principalmente en la etapa cuando quieres algún negocio que está de repente en exploración, que todo lo que tenga valor sea la concesión. Es decir, cuando yo valorice una empresa que está en exploración y que no tiene operaciones, seguramente lo que le está dando valor es a la concesión, es decir, a toda la inversión que se ha hecho en exploración. Ese es un intangible. Recuerden que en minería hay una norma que te permite activar los costos de exploración. Y puedes decir que todo el activo que tiene valor, o sea, todo lo que yo estoy pagando en una combinación de negocios, corresponde al valor de la concesión, ¿no? Que es, así se le llama una concesión minera. Entonces, no es que no haya goodwill, va a depender, pero hay muchas transacciones de empresas públicas mineras donde compran la empresa, que tienen diferentes unidades mineras, y donde hay un goodwill, porque generalmente el goodwill, acuérdense que el goodwill es un intangible que simplemente no cumple con los requisitos de la NIC 38 para ser registrado como tal. Entonces termina siendo un activo de vida útil indefinida, pero antes de registrarlo hay que hacer la evaluación de si no existen otros activos dentro del precio pagado al cual yo deba asignarle ese precio pagado. Pero no es que no haya goodwill en minería, es decir, muchas veces cuando se adquiere una empresa y si el único activo que vale es la concesión, igual en el momento que la compras va a ser un intangible de vida útil indefinida, le llames concesión o le llames goodwill. O sea, el resultado va a ser el mismo, vas a tener que estar valorizándolo igual todos los años para evaluar que no esté deteriorado. Esa es la respuesta para esa pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que es para Antonio Benítez. ¿Qué derivado recomiendan en una empresa con moneda funcional en dólares? Si este año el tipo de cambio será 3.5 en promedio según el BCR. Sí, a ver, esto es como lo comentamos, da lo mismo que una compañía tenga moneda funcional sol o dólar. Ya, aquí lo que se tiene que entender es que en el momento de tener que hacer derivados para fines de cobertura contable, se identifica un riesgo. Si hay claridad, por ejemplo, si esta compañía tiene moneda funcional dólar, ¿ya? Y tiene activos o tiene pasivos que van a estar en una moneda extranjera, vamos a suponer que sea el sol, ¿no?
Hay que saber cuál es la política para la gestión del riesgo que va a tener la compañía con respecto a esas posiciones. Tiene un pasivo que esté en soles, ¿no? Y el tipo de cambio está establecido en 3.5 y eventualmente hay la posibilidad con respecto a cuándo nació la partida que se mantenga un tipo de cambio estable, porque 3.5 con respecto a lo que es ahora es relativamente parecido, va a depender de la compañía si quiere mantener, digamos, esa posición o esa partida en soles no coberturada o si eventualmente no desea tener ningún tipo de exposición y tratar de sintéticamente, puede ser un forward, si es una cuenta por cobrar, si es solamente una partida, que se tenga una cuenta por pagar de un solo intercambio, puede ir con un forward, si eventualmente tiene partidas, vamos a decir activos o pasivos en soles, en este caso cuya moneda funcional es el dólar, que originan muchos flujos futuros, podría eventualmente sí tratar de pensar en otro tipo de derivado. En el Perú, usualmente los derivados de moneda más comunes son los forward, son los que la mayoría de empresas peruanas hacen. Es muy raro que una compañía que hace derivados y de cobertura de riesgo de moneda no trabaje con forward. Entonces, ¿dónde está el concepto? Siempre saber cuál es el riesgo. Y sobre ese riesgo es, qué es lo que la compañía está dispuesto a asumir. Si la compañía tiene la política o, digamos, la definición o la decisión de no tener ningún tipo de exposición, es montarle un derivado, que podría ser un forward, sobre esa partida que está en una moneda distinta al dólar. Pero es una cuestión básicamente de cuál es la estrategia que tiene para hacer la cobertura de riesgo de tipo de cambio. Va a depender mucho de eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Quería, bueno, ya dar cierre al evento. Queríamos agradecerle a todos los participantes. Muchas gracias por estar acá presentes en este interesante webinar. Muchas gracias por siempre acompañarnos en los eventos. Muchas gracias a EY por la confianza. Vamos a seguir organizando eventos en conjunto, así que los esperamos nuevamente. Y no sé si tienen algunas palabras ustedes de despedida. Bueno, que los sigan en las redes sociales. Ahí tienen sus LinkedIn para otras consultas y para más información. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.